Imagina, por un instante, la penumbra de una habitación silenciosa. El reloj marca horas que ya no parecen tener importancia y el corazón se oprime con una ausencia que resuena en cada rincón de la memoria. El dolor de la pérdida es algo que atraviesa culturas, fronteras e idiomas. Cuando alguien a quien amamos parte de este mundo, la mente se llena de preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Dónde estará ahora esa persona? ¿Habrá encontrado paz? ¿Podrá seguir sintiendo el amor que quedó aquí, atrapado en nuestras manos vacías? Estas indagaciones no son solo reflejos del luto, sino también ventanas abiertas a algo mucho mayor, el deseo profundo de comprender si la vida continúa más allá de la muerte. Hay quienes dicen que el alma es como una llama que jamás se apaga, solo cambia de forma. Sylvia Browne, una de las médiums más conocidas del siglo XX, solía afirmar que el espíritu jamás se pierde. Según ella, cuando una persona muere, el cuerpo físico regresa al polvo, pero la esencia, aquello que realmente somos, regresa a una dimensión espiritual, un hogar de luz y comprensión. Es en este punto donde empezamos a entender que la muerte quizás no sea un fin, sino un pasaje. Y si es así, ¿cómo reconocer las señales de que un ser querido está bien? ¿Será posible percibir de manera sutil que aún existe, solo que en otra frecuencia? Muchos relatos alrededor del mundo describen experiencias marcantes justo después de la partida de alguien especial. Un perfume conocido que surge de la nada, una canción tocada de forma inesperada en la radio, un sueño tan vívido que parece más real que el propio despertar. Para algunos, son coincidencias. Para otros, manifestaciones claras de que aquellos que se fueron encuentran formas delicadas de decir: «Estoy bien, no te preocupes». Y es en esa sutileza donde el corazón encuentra consuelo, porque la ausencia física comienza a ser llenada por señales que escapan a la lógica, pero tocan directamente el alma. Cuando Sylvia Browne hablaba sobre la vida después de la muerte, describía un lugar llamado el otro lado, un espacio vibrante, de colores intensos y una atmósfera de serenidad que los vivos apenas pueden imaginar. Allí, según ella, los espíritus se reencuentran, estudian, trabajan en misiones de amor y sobre todo, encuentran sanación para los dolores que cargaron en la tierra. Si esta visión es verdadera, entonces no hay por qué temer por la suerte de aquellos que partieron antes que nosotros. No están perdidos, ni vagando en la oscuridad, sino acogidos en un ambiente de amor puro, donde aprenden y evolucionan. El corazón humano, sin embargo, no se satisface solo con conceptos o descripciones. Quiere sentir, ver, tener certeza. Es en ese espacio de incertidumbre donde nacen las señales. A veces aparecen en pequeños detalles que solo quien vivió al lado de esa persona logra reconocer. Un objeto que cae de repente, una mariposa que insiste en posarse en la ventana, o incluso una fuerte intuición de que alguien está cerca, protegiendo. El escéptico lo llamaría coincidencia, pero el corazón que siente sabe que no es solo casualidad. Es un diálogo silencioso, un lenguaje espiritual que solo puede ser descifrado con sensibilidad. Imagina a alguien que perdió a su madre recientemente. El vacío es insoportable y los días parecen interminables, pero una noche, exhausta, esa persona sueña que su madre sonríe y toca su rostro con cariño. En el sueño hay paz, hay luz, y al despertar, el corazón siente algo diferente, una certeza inexplicable de que ella está bien. Este tipo de experiencia, relatada por miles de personas en todas las culturas, puede ser una de las maneras más profundas en que un ser querido comunica su estado en el más allá. Es como si el sueño fuera un portal temporal, permitiendo un reencuentro que conforta y fortalece. Sylvia decía que los sueños son, de hecho, una de las vías más accesibles para ese contacto. Cuando dormimos, la mente racional se relaja y el alma se abre a otras dimensiones. Es en ese estado donde el espíritu de quien partió puede acercarse, traer mensajes, ofrecer señales de que sigue vivo en otra realidad. Por eso, muchas veces, no se trata de solo un sueño bonito, sino de una experiencia espiritual genuina.
Lo que diferencia un sueño común de un contacto verdadero, según muchos médiums, es la intensidad de la emoción. Al despertar, el sentimiento es de plenitud y no de vacío. Además de los sueños, también hay señales físicas. Objetos que se mueven sin explicación, luces que parpadean, aparatos electrónicos que se encienden solos. Puede parecer algo banal, pero muchos creen que los espíritus usan la energía eléctrica como forma de manifestarse. Una lámpara que insiste en apagarse y encenderse a la misma hora, siempre que pensamos en alguien que partió, puede ser interpretada como una forma de presencia. No se trata de miedo, sino de un recordatorio. Todavía están aquí, cuidando de nosotros. Y todavía hay señales en la naturaleza. Un pájaro que aparece inesperadamente en el alféizar de la ventana. Una mariposa que nos acompaña en un paseo. Una brisa suave que toca el rostro en un momento de añoranza. Pequeños gestos del universo que parecen responder al clamor silencioso de un corazón que solo quiere saber si ese ser amado está en paz. Son instantes breves, pero cargados de simbolismo que ayudan a llenar la distancia entre dos mundos. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el vínculo invisible que permanece incluso después de la muerte. Si creemos que el alma es eterna, entonces la muerte no destruye lazos, solo transforma la forma en que existen. La conexión entre quien quedó y quien partió no se rompe, sino que pasa a expresarse en señales, intuiciones y sensaciones. Es como una melodía que antes se escuchaba claramente, pero que ahora se manifiesta de manera sutil, exigiendo atención y delicadeza para ser percibida. Hay quienes, en medio del luto, se preguntan, «Pero, ¿y si no siento nada? ¿Eso significa que mi ser querido no está bien?» Silvia respondía que no. La ausencia de señales no es ausencia de amor o de bienestar en el más allá. Muchas veces, somos nosotros quienes, sumergidos en el dolor, no logramos percibir lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor. Otras veces, las señales vienen en formas tan sutiles que escapan a nuestra percepción inmediata. Pero, según esta visión espiritual, nadie parte sin ser acogido, y todos encuentran un camino de luz. La pregunta inicial, ¿cómo saber si un ser querido que falleció está bien?, no se responde con fórmulas preestablecidas, pero, al abrir el corazón, es posible notar que la vida no se extingue, solo cambia de estado y de formas misteriosas sigue tocándonos. Lo que nos queda a cada uno de nosotros es cultivar la sensibilidad para percibir esas señales, porque, en el fondo, el amor jamás se pierde. Atraviesa fronteras, vence a la muerte y se transforma en un lazo invisible pero indestructible. Hay un instante en la vida en que el silencio parece volverse más elocuente que cualquier palabra. Es el silencio que sigue a la despedida, cuando el luto aún es fresco y la ausencia pesa como una sombra constante. En ese espacio de vacío, muchos comienzan a cuestionar no solo dónde está el ser querido que partió, sino también el propio sentido de la vida. Al fin y al cabo, si la existencia termina abruptamente, ¿qué propósito habría en todo el amor, en todo el dolor, en todas las historias compartidas? Es en este punto delicado donde la espiritualidad surge como un faro, ofreciendo respuestas que no vienen de la razón, sino del corazón. Sylvia Browne solía decir que nadie deja este mundo solo. Según ella, en el momento del tránsito, somos recibidos por guías espirituales, familiares ya fallecidos, e incluso por figuras de luz que nos conducen al otro lado. La imagen que ella describía era de acogida y de reencuentro, una travesía que no se hace en medio de la oscuridad, sino envuelta en paz. Para quien sufre la pérdida, imaginar esa escena es como un bálsamo. Pensar que esa persona amada no está perdida en un vacío frío, sino en un abrazo invisible, rodeada por aquellos que la antecedieron. Este concepto nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. Si la muerte es una transición, el vínculo entre quien parte y quien se queda no se deshace. Se transforma en un puente invisible, y ese puente puede sentirse de diversas maneras. ¿Cuántas veces en medio de un momento de dificultad sentimos una fuerza inexplicable,
como si alguien nos amparara. ¿Cuántas veces en el silencio un recuerdo viene cargado de emoción y de consuelo, como si fuera un mensaje? Para muchos, estos momentos no son solo fruto de la memoria, sino visitas sutiles, manifestaciones de cuidado que atraviesan las dimensiones. Relatos de este tipo no se restringen a creencias específicas. En diferentes culturas hay historias similares. Pueblos indígenas hablan de ancestros que caminan al lado de los vivos. Tradiciones orientales describen los sueños como encuentros entre mundos. En el catolicismo se habla de la intercesión de los santos y de los que ya descansan. Esa universalidad sugiere que en algún nivel la humanidad comparte la percepción de que la vida no termina con la muerte. Lo que cambia es el lenguaje usado para expresar esa verdad. Pero ¿cómo podemos, en el día a día, reconocer que ese ser querido está bien? La respuesta quizás esté menos en buscar grandes manifestaciones y más en cultivar la sensibilidad para percibir lo pequeño. Una sensación repentina de paz en medio de las lágrimas, una coincidencia que parece haber sido orquestada en el momento exacto, un encuentro inesperado con alguien que nos dice justamente las palabras que necesitábamos escuchar. Todo esto puede interpretarse como indicios de que hay una fuerza mayor actuando y de que el amor de quien partió continúa activo en nuestra vida. Silvia también decía que el alma conserva su esencia, pero sin los sufrimientos físicos y emocionales que cargaba en la tierra. Esto significa que, al preguntar si alguien está bien después de la muerte, la respuesta siempre será positiva. Aunque la vida haya estado marcada por dolores, enfermedades o dificultades, el tránsito representa una liberación. Es como si el espíritu finalmente pudiera respirar plenamente, sin los límites del cuerpo y de las circunstancias. Esa idea puede traer alivio a quien sufre, porque transforma el dolor de la pérdida en una certeza de descanso para quien ya no está entre nosotros. Sin embargo, hay una paradoja interesante. Si los que partieron están en paz, ¿por qué a veces sentimos su presencia tan intensamente, casi como si no se hubieran ido? La explicación espiritual para esto es que el amor crea lazos permanentes. El alma que ya ha cruzado al otro lado puede elegir visitar, apoyar y manifestarse de formas sutiles para confortar a quienes se quedaron. No es un apego enfermizo, sino un gesto de cariño, un recordatorio de que la separación es solo temporal. Es por eso que tantas personas relatan escuchar el nombre de un ser querido en momentos inesperados, sentir una mano invisible en sus hombros, o incluso escuchar frases en su mente que reconocen como provenientes de esa persona. Estas manifestaciones pueden parecer misteriosas, pero son recibidas con gratitud por quienes las viven. Imagina a alguien que perdió a su padre y en un momento de duda encuentra un libro abierto justamente en una página con la respuesta que buscaba. Para los ojos escépticos sería solo casualidad. Para el corazón es como si el padre hubiera encontrado una manera de hablar de nuevo, de guiar la decisión incluso después de haber partido. Son señales que no necesitan ser explicadas por la lógica, porque encuentran resonancia directa en la emoción. Y es justamente en la emoción donde reside la clave para percibir si alguien querido está bien. Cuando el recuerdo de una persona trae más paz que dolor, cuando el corazón logra sonreír al pensar en ella, esto ya es un indicio de que hubo curación tanto de este lado como del otro. Silvia decía que los espíritus también se alegran cuando perciben que sus seres queridos logran seguir adelante sin cargar un peso insoportable. El amor continúa, pero se transforma en luz, no en sombra. Por eso muchos médiums relatan que los espíritus piden solo una cosa: que sus familiares vivan, que celebren la vida, que no se aprisionen en la tristeza. También están los relatos de niños, que, sin las barreras racionales de los adultos, muchas veces dicen ver o conversar con parientes fallecidos. Padres describen momentos en que sus hijos pequeños señalan al vacío y dicen que la abuela está allí sonriendo, incluso sin haber conocido nunca a esa persona en vida. Estos episodios, que para unos son solo imaginación, para otros son pruebas de que el contacto es más real de lo que pensamos. La inocencia del niño,
libre de filtros, puede captar aquello que los adultos ya no logran ver. Y cuando la duda persiste, hay prácticas que ayudan a fortalecer ese vínculo invisible. La oración, independientemente de la religión, es un canal poderoso. No porque el Espíritu necesite nuestras palabras para estar en paz, sino porque nosotros las necesitamos para conectarnos con Él. Encender una vela, escribir una carta, hacer un gesto simbólico de cariño, son formas de nutrir ese lazo. Es como si estuviéramos diciendo, yo sigo aquí y tú sigues conmigo. Este diálogo silencioso trae consuelo y muchas veces abre espacio para que se perciban señales más claras. En medio de todo esto, surge una verdad que trasciende cualquier creencia específica. El amor es inmortal. No depende de cuerpos, no se limita al tiempo y no desaparece con la muerte. Cuando preguntamos si alguien está bien después de partir, la respuesta no está solo en las señales externas, sino en la sensación interna de que ese amor permanece. Es Él quien nos conforta en las noches más difíciles, quien nos hace sentir acompañados incluso en la soledad, quien nos recuerda que la muerte no es un muro sino una puerta. Y quizás sea justamente eso lo que Sylvia Browne quiso enseñar durante toda su vida, que no necesitamos temer a la muerte, porque el alma es eterna y el reencuentro es inevitable. El ser querido que partió está bien porque encontró descanso, porque continúa en evolución, porque permanece conectado a nosotros. La verdadera pregunta quizás sea, ¿estamos nosotros permitiendo que ese amor siga fluyendo o estamos atrapados en el sufrimiento? Porque al abrir el corazón, descubrimos que la respuesta siempre estuvo a nuestro alcance. Ellos están bien y aún nos aman. Hay momentos en que la añoranza se vuelve casi palpable, como si pudiera tocarse con las manos. Es en ese peso invisible donde muchos se preguntan si el ser querido, ahora ausente, aún acompaña sus pasos. El dolor del luto crea un vacío, pero también abre una especie de canal, una abertura sensible por donde la presencia del otro se manifiesta de formas inesperadas. El corazón, inmerso en la búsqueda de respuestas, se convierte en un radar silencioso que capta gestos sutiles, señales discretas y sensaciones que escapan a la lógica, pero que encierran una verdad profunda, la de que la vida no termina con la muerte. Sylvia Browne afirmaba que el alma, al dejar el cuerpo, pasa por una especie de revisión de vida, una retrospectiva amorosa, sin juicios crueles, donde cada acción, cada gesto y cada palabra son revisados con claridad. Este proceso, según ella, no tiene la intención de castigar, sino de enseñar. Es un momento de comprensión y liberación en el cual el espíritu se ve a sí mismo de manera amplia, percibiendo el impacto de su existencia en los demás. Saber esto trae una especie de paz a quien se quedó, porque muestra que aquellos a quienes amamos no se perdieron en un abismo, sino que están en un estado de aprendizaje y evolución. Es en ese espacio de crecimiento espiritual que muchos creen que los espíritus eligen acercarse a los vivos, enviando señales de su continuidad. Estas señales no necesitan ser espectaculares. Al contrario, suelen presentarse en lo cotidiano, en momentos que parecerían banales si no tuvieran una extraña sincronicidad. Una canción que suena justo cuando pensamos en esa persona, una palabra escuchada por casualidad en una conversación ajena que parece una respuesta directa, o incluso la repetición insistente de números y fechas que tienen relación con el ser querido. Son pequeñas claves simbólicas, abiertas para aquellos que se disponen a ver más allá de lo obvio. Hay historias de personas que, en medio del dolor, encontraron objetos pertenecientes al fallecido en lugares improbables, como si hubieran sido colocados allí a propósito. Otros relatan sentir un perfume característico llenando el ambiente de repente, incluso sin ninguna explicación material. Para muchos estos momentos son interpretados como manifestaciones claras de que el alma sigue activa, buscando maneras de tranquilizar a quien se quedó. Es como si dijera, no llores, estoy bien, y sigo a tu lado. Este tipo de contacto, aunque sutil,
tiene el poder de transformar completamente la manera en que lidiamos con la pérdida. Porque en lugar de pensar en el ser querido como alguien distante, perdido en un lugar inalcanzable, comenzamos a percibirlo como presente en otra forma, en otro nivel de existencia. Esta percepción no elimina la añoranza, pero la suaviza, trayendo un consuelo que no depende de pruebas físicas, sino de una certeza íntima que florece en el corazón. Silvia solía comparar el proceso de la muerte con el acto de cambiar de casa. El cuerpo es dejado atrás, como si fuera una ropa vieja, pero la esencia continúa, entrando en un nuevo ambiente, más amplio y luminoso. Y así como alguien que se muda de dirección puede, de vez en cuando, mandar noticias a los antiguos vecinos, también los espíritus encuentran maneras de comunicar su presencia. El desafío está en reconocer esas noticias, porque no llegan en cartas o llamadas telefónicas, sino en intuiciones, sincronicidades y experiencias que exigen sensibilidad. La ciencia, por más que intente explicar todo en términos físicos, aún no puede negar la fuerza de estos relatos. Investigadores ya han catalogado innumerables testimonios de experiencias post-mortem, sueños vívidos de contacto e incluso fenómenos en hospitales donde pacientes relatan ver a familiares fallecidos antes del último suspiro. Aunque la ciencia intente traducir esto como productos de la mente, el hecho de que tantas culturas y personas diferentes vivan experiencias similares apunta a algo mayor, algo que sobrepasa las fronteras del entendimiento convencional. Una de las manifestaciones más comunes relatadas por quienes perdieron a alguien son los llamados sueños de visita. A diferencia de los sueños confusos y fragmentados que solemos tener, estos encuentros nocturnos son vívidos, claros y cargados de emoción. La persona fallecida aparece serena, sana, muchas veces trayendo mensajes de consuelo o simplemente transmitiendo una sensación de paz. El detalle más notable es que al despertar, la persona siente que realmente estuvo con el ser querido y no solo soñó. Esta fuerte impresión es lo que distingue el contacto espiritual del sueño común. Silvia defendía que estos encuentros son reales y representan una de las formas más accesibles que el espíritu encuentra para comunicarse. Además de los sueños, hay relatos de sensaciones físicas intensas. Personas describen sentir toques sutiles en el hombro, un escalofrío repentino en un ambiente neutro o incluso el calor de una presencia invisible. Estas manifestaciones, aunque delicadas, cargan un peso emocional profundo. Para quien las experimenta no hay duda, es el ser querido enviando cariño y protección. Estas experiencias no necesitan comprobación científica, porque la verdad está en el impacto emocional que causan. El corazón reconoce lo que la mente racional intenta negar, pero quizás la señal más poderosa no esté en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. El recuerdo súbito de un consejo, la voz mental de alguien que ya partió resonando en el momento exacto de una decisión, el coraje que surge de repente en una situación difícil. Todo esto puede interpretarse como la continuidad de la influencia de ese ser querido. Él puede ya no estar físicamente presente, pero aún ejerce un papel activo en nuestra trayectoria, orientando y fortaleciendo en el backstage de la vida. También está el misterio de los animales, que muchas veces parecen percibir lo invisible. Perros y gatos, por ejemplo, son conocidos por reaccionar a presencias sutiles, mirando fijamente a la nada o comportándose de forma extraña en determinados lugares. Para algunos estudiosos de la espiritualidad, estos comportamientos pueden ser reacciones naturales a la presencia de espíritus. Es como si los animales tuvieran una sensibilidad agudizada, capaz de captar aquello que nosotros, distraídos por la racionalidad, no logramos percibir. Estas experiencias nos conducen a una reflexión importante. Quizás la pregunta, ¿estará él o ella bien?, debería ser sustituida por otra. ¿Estaré dispuesto a percibir las señales de que está bien? Porque muchas veces las señales están a nuestro alrededor, pero el peso del dolor y la incredulidad nos ciegan. Abrirse a la posibilidad de que la vida continúa no es un acto de ilusión, sino de confianza.
Es permitir que el amor trascienda las barreras de la muerte y se manifieste de nuevas formas. Sylvia Browne repetía con frecuencia que no existe muerte, solo transición. Y si aceptamos esa idea, la perspectiva cambia. El ser querido no se perdió, solo cambió de estado, como el agua que deja de ser líquida para transformarse en vapor. Sigue existiendo, sigue presente, y muchas veces sigue cuidando de nosotros de maneras que apenas podemos imaginar. Esta visión no elimina la añoranza, pero la transforma en un lazo sagrado, un puente que conecta dos mundos. Y cuando el dolor del luto se suaviza, abrimos espacio para algo aún más profundo, la gratitud. Gratitud por haber vivido al lado de esa persona, por haber compartido risas, lágrimas, historias. Gratitud por saber que, incluso después de la despedida, el vínculo permanece. Porque el amor no conoce fin, no se mide por el tiempo, no se apaga con la muerte. Continúa fluyendo silencioso como un río que corre entre orillas visibles e invisibles. Y en ese flujo descubrimos que la respuesta a la gran pregunta es simple. Sí, están bien. Están en paz, en evolución, en luz, y de alguna manera misteriosa todavía están aquí. Hay instantes en que el corazón humano, cansado de preguntas sin respuestas, encuentra un alivio inesperado en pequeñas señales que surgen en lo cotidiano. Quizás sea una coincidencia, quizás sea pura imaginación, pero para quien vive la experiencia, el significado es innegable. La sensación de que un ser querido que ya partió sigue presente es tan fuerte que se vuelve imposible de ignorar. Y es en este terreno delicado, entre la razón y el misterio, donde la espiritualidad ofrece una visión más amplia. La muerte no es una ruptura absoluta, sino un cambio de estado que preserva los vínculos más profundos. Sylvia Browne solía decir que, al llegar al otro lado, el alma encuentra algo semejante a un hogar espiritual, donde no existe dolor físico, enfermedades o limitaciones. Allí, cada ser es recibido con amor y reconocimiento, como un viajero que regresa de un largo viaje. Esta imagen es poderosa, porque ofrece la certeza de que aquellos a quienes amamos no están perdidos en un vacío sombrío, sino envueltos por una energía de acogida y serenidad. Es un recordatorio de que la vida continúa y de que el bienestar del espíritu está garantizado por la propia naturaleza de la existencia. Para quien se quedó, sin embargo, el dolor de la ausencia sigue siendo real. Es difícil aceptar que alguien tan presente ahora esté en otra dimensión, pero es justamente en ese espacio de añoranza donde surgen manifestaciones sutiles, como si el universo conspirara para enviar mensajes de consuelo. Un ejemplo común es la aparición de símbolos repetidos, plumas, monedas, números que aparecen en relojes, matrículas de coche o recibos. Muchas personas relatan ver constantemente la misma secuencia, como 1111 o una fecha ligada al ser querido. Para los escépticos esto es solo coincidencia, pero para quienes sienten la conexión, es la forma en que el alma encuentra para decir, sigo aquí, y quiero que lo percibas. Otra señal frecuente viene a través de la música. ¿Cuántos no han vivido la experiencia de encender la radio o abrir una lista de reproducción, y justamente esa canción asociada al ser querido comienza a sonar? En momentos así, la emoción se apodera, como si hubiera un diálogo secreto entre el mundo físico y el espiritual. Sylvia explicaba que los espíritus muchas veces utilizan aquello que está al alcance energético para comunicarse, y la música, con su poder de atravesar barreras, se convierte en un vehículo natural de mensajes. Pero no son solo señales externas las que revelan que alguien está bien después de la muerte. También hay transformaciones internas, sutiles y profundas, que surgen en la vida de quien se quedó. Las personas relatan un coraje nuevo, una fuerza inesperada para enfrentar situaciones que antes parecerían imposibles. Es como si el ser querido, incluso del otro lado, siguiera influyendo y protegiendo. En muchos relatos, decisiones importantes fueron tomadas después de una sensación casi palpable de orientación invisible. En esos casos, no es solo memoria, sino una presencia activa,
un lazo que se mantiene vivo incluso después de la despedida. Otro aspecto curioso es cómo la naturaleza parece responder al luto. Hay relatos de pájaros que aparecen repetidamente en ventanas, mariposas que surgen en momentos de tristeza o flores que florecen fuera de temporada. La simbología es tan marcada que se vuelve imposible no asociar estos eventos al ser querido. Para Silvia, nada de esto era casualidad. Los espíritus, conectados al plano energético, encuentran maneras creativas de manifestar su presencia a través del ambiente natural. Y para quien vive esos momentos, el dolor se suaviza, transformándose en una sensación de compañía silenciosa. Es interesante notar cómo los niños, más abiertos y menos condicionados por la lógica adulta, suelen ser los primeros en percibir estas presencias. Relatan ver a parientes fallecidos, describen conversaciones o incluso comparten detalles que nunca podrían haber sabido por medios normales. Estos relatos, muchas veces desestimados por los adultos, pueden ser comprendidos como indicios de una sensibilidad pura, aún no bloqueada por las creencias rígidas de la vida cotidiana. Quizás sea por eso que tantas culturas valoran los testimonios infantiles como señales auténticas de la continuidad de la vida. La verdad es que, cuando nos preguntamos si un ser querido está bien, lo que realmente buscamos es paz para nuestro corazón. El dolor de la pérdida nos hace imaginar escenarios de sufrimiento en el más allá, como si el alma pudiera estar perdida o en tormento. Pero Silvia insistía en un punto: no existe sufrimiento eterno. El espíritu es acogido, curado y preparado para seguir su camino. La única carga que puede sentir es el dolor que cargamos por no lograr liberarlo con amor. Por eso, la importancia del perdón y la aceptación no está solo en nosotros, sino también en quien partió. Cuando perdonamos, cuando dejamos ir, abrimos espacio para que el alma siga en plenitud. Este entendimiento transforma la relación con la muerte. En lugar de verla como un enemigo cruel, pasamos a encararla como un pasaje inevitable e incluso natural. No significa que el dolor desaparece, sino que adquiere un nuevo significado. La añoranza permanece, pero a su lado nace la certeza de que el amor sigue vivo, atravesando dimensiones. Y de vez en cuando, ese amor se manifiesta en gestos sutiles, recordándonos que el vínculo no se rompió. Hay relatos también de personas que, en momentos de extrema necesidad, sintieron una presencia tan fuerte que parecía física. Una voz que surge en el silencio, un abrazo invisible, una sensación de calor que envuelve el cuerpo. Estas experiencias, aunque difíciles de explicar, cargan una intensidad que transforma a quien las vive. Muchos describen que, después de sentir esto, nunca más temieron a la muerte de la misma forma. Es como si hubieran recibido una prueba íntima de que la vida continúa y de que sus seres queridos están bien. La oración, la meditación e incluso pequeños rituales simbólicos pueden fortalecer esta conexión, no porque sea necesario hacer algo para garantizar la paz del espíritu, sino porque estas prácticas nos abren a la percepción de lo invisible. Encender una vela, escribir una carta, conversar en silencio con quien partió, son gestos que crean un espacio de comunión. Y, en ese espacio, muchas veces sentimos respuestas que no vienen en palabras, sino en emociones profundas de paz y consuelo. Al reflexionar sobre todo esto, percibimos que el gran mensaje no es solo que los seres queridos están bien, sino que ellos siguen vivos en nosotros. Sus historias, sus enseñanzas, sus gestos, permanecen inscritos en nuestra memoria y en nuestro corazón, y cada vez que actuamos movidos por el amor que aprendimos con ellos, estamos prolongando su presencia en el mundo. Es así como el vínculo se vuelve eterno, no solo en un plano espiritual, sino también en el tejido de nuestro día a día. Tal vez sea por eso que tantas personas relatan una sensación de reencuentro en momentos inesperados, una risa que resuena en el recuerdo, una expresión usada instintivamente, un hábito repetido sin percibirlo. Son pequeños fragmentos que revelan que nunca se fueron completamente. Siguen en nosotros, siguen a nuestro lado, y siguen en un plano de luz y amor donde el dolor ya no tiene espacio.
Así, la pregunta inicial, ¿cómo saber si un ser querido que falleció está bien?, encuentra respuesta no en teorías complicadas, sino en la propia experiencia humana. Están bien porque la muerte no tiene el poder de apagar el amor. Están bien porque la vida no termina en la tumba, sino que se expande en una dimensión que no podemos ver, pero podemos sentir. Y nosotros también podemos estar bien, cuando aceptamos que el vínculo permanece, que la separación es solo temporal y que el reencuentro, un día, es inevitable.